Dicen que la ambición puede ser el peor de los pecados, que hay deseos que no deben cumplirse y conocimientos que deberían permanecer ocultos. Pero, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de obtener poder ilimitado, aunque eso significara entregar tu alma? Mi nombre es Johann Georg Faust, y esta es la historia de cómo mi sed de conocimiento me llevó a hacer un pacto con las fuerzas del infierno. Escucha con atención, pues quizás aún hay tiempo para evitar mi destino. Desde niño fui diferente. Mientras otros jugaban, yo devoraba libros de alquimia, astrología y artes ocultas. Quería comprender los secretos del universo, dominar la vida y la muerte. Con los años, mi fama creció. Se decía que mi sabiduría superaba la de los más grandes eruditos. Pero aún así, no era suficiente. Quería más. Quería lo prohibido. Una noche, armado con viejos grimorios, tracé un círculo en el suelo de mi estudio, encendí velas negras y recité palabras que ningún hombre debería pronunciar. El aire se tornó denso, la luz titiló y una presencia se hizo notar. Ante mí apareció una figura envuelta en sombras, con ojos como brasas ardientes. Su voz era un susurro y un trueno a la vez. Se presentó como Mefistófeles y me ofreció aquello que tanto ansiaba: sabiduría ilimitada, riquezas incalculables y placeres sin fin. Pero todo tiene un precio. 24 años de poder absoluto, dijo, y al final, tu alma me pertenecerá. Mis manos temblaban, pero mi corazón latía con furia. ¿Acaso no lo había deseado toda mi vida? Con una pluma empapada en mi propia sangre, firmé el pacto. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había sellado mi destino. Desde aquel día, el mundo estuvo a mis pies. Lo que otros estudiaban durante décadas, yo lo comprendía en segundos. Podía transformar plomo en oro, invocar tormentas y leer los pensamientos de los hombres. Reyes y nobles buscaban mi consejo, poetas escribían sobre mis hazañas, y mujeres de belleza indescriptible se entregaban a mí sin reservas. Pero con cada milagro que realizaba, la sombra de Mefistófeles se alargaba sobre mí. Él siempre estaba cerca, observando, esperando. Su sonrisa nunca se desvanecía. Recorrí Europa dejando asombro y temor a mi paso. En Roma, engañé al Papa, en Constantinopla, revivía a Alejandro Magno ante los ojos de un sultán incrédulo. Pero la felicidad nunca fue completa. En las noches silenciosas, cuando el vino y las riquezas no podían acallar mi mente, escuchaba el eco de su voz. El tiempo avanza, Johann. Disfruta mientras puedas. Cada día que pasaba, la sombra del final se acercaba. Intenté ignorarlo, pero en el fondo sabía que mi destino estaba sellado. Intenté encontrar una salida. Busqué a magos y sabios que pudieran romper el pacto. Viajé a lo más profundo de las montañas, consulté con brujos y monjes, pero todos me dieron la misma respuesta: el trato ha sido hecho. El diablo no perdona sus deudas. Empecé a notar que las velas se apagaban solas a mi alrededor, que mi reflejo en los espejos se desvanecía por momentos. Las noches se hicieron largas, y los susurros de Mefistófeles se convirtieron en gritos. La desesperación me consumía. Evitaba las sombras, huía de la oscuridad, pues sabía que él estaba allí. En mis sueños, veía puertas abriéndose a un abismo sin fin, escuchaba lamentos, rostros deformes que me llamaban con burla. Despertaba sudando, con el eco de la risa de Mefistófeles resonando en mi habitación. Mis manos, antes firmes y hábiles, comenzaron a temblar. Mi reflejo se volvía borroso, como si la realidad misma comenzara a desvanecerse a mi alrededor. Busqué refugio en los libros, en la magia, en el conocimiento. Si el diablo me había dado poder, tal vez podía usarlo contra él. Durante meses estudié los secretos más oscuros, desenterré pergaminos prohibidos, realicé rituales que hacían temblar las paredes de mi morada. Pero todo fue en vano. Las respuestas siempre llevaban a la misma conclusión: no había escapatoria. El pacto estaba escrito con mi propia sangre. Y la sangre no miente.
Los días pasaban y el miedo se convertía en terror absoluto. Comencé a escuchar pasos a mis espaldas, susurros en los rincones oscuros. Las sombras en mi estudio parecían moverse por voluntad propia. En la ciudad, la gente murmuraba que mi rostro había cambiado, que mis ojos parecían vacíos, como si algo dentro de mí ya hubiera comenzado a pudrirse. Me volví paranoico, viendo presagios en cada esquina, sintiendo que la muerte me acechaba con su aliento frío. Una noche, en un arranque de desesperación, rogué misericordia. Me arrodillé en mi estudio y supliqué al cielo que me liberara de mi destino. Pero solo el silencio respondió. Fue entonces cuando Mefistófeles apareció, con su eterna sonrisa burlona. ¿Arrepentido, Johann? No seas necio. Disfrutaste cada instante, cada placer, y ahora quieres escapar. Su risa llenó la habitación. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sus garras se cerraron sobre mi hombro y el frío recorrió mi cuerpo entero. El reloj marcó la medianoche. El plazo estaba cumplido. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes se agrietaron, las luces parpadearon y el aire se volvió espeso, como si el mundo mismo estuviera colapsando sobre mí. Sentí manos invisibles arrastrándome, garras afiladas rasgando mi piel, voces susurrando palabras incomprensibles. Intenté resistirme, pero la oscuridad me envolvió por completo. Caí. No sé por cuánto tiempo, ni hacia dónde. No había suelo, ni cielo, ni paredes a mi alrededor. Solo un vacío interminable, frío y sofocante a la vez. Mi cuerpo flotaba sin control, y en la distancia, voces susurraban mi nombre. Voces que conocía. Voces de aquellos a quienes había engañado, traicionado o destruido con mi ambición. Intenté taparme los oídos, pero los susurros se filtraban en mi mente como si siempre hubieran estado ahí, aguardando en lo más profundo de mi alma. De repente, el vacío se partió. Una fuerza invisible me lanzó hacia adelante y sentí mi cuerpo golpearse contra un suelo áspero y caliente. Tosí, intentando recuperar el aliento, pero el aire era espeso, con un hedor a azufre y carne quemada. Me incorporé lentamente y observé a mi alrededor. No había paredes, solo un horizonte de sombras titilantes, como si un fuego eterno ardiera en la distancia. El cielo no era cielo, sino un techo de tinieblas vivas que se retorcían y se movían, como si algo me observara desde más allá de la oscuridad. Detrás de mí, una risa familiar resonó. Mefistófeles estaba allí, su silueta apenas visible entre la penumbra. «Bienvenido, Johann», dijo con su tono burlón. «Llegaste justo a tiempo». Intenté responder, pero mi voz se quebró. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Solo podía mirar, atrapado en una pesadilla que yo mismo había invocado. El suelo bajo mis pies se abrió, y de él emergieron figuras retorcidas, cuerpos que alguna vez fueron humanos, pero que ahora eran poco más que sombras de piel marchita y huesos expuestos. Sus ojos vacíos brillaban con un fulgor rojizo, y sus bocas se movían sin emitir sonido, como si intentaran hablar pero sus lenguas hubieran sido arrancadas hace siglos. Extendieron sus manos hacia mí, tocando mi piel con dedos fríos y húmedos, y en ese instante, vi sus rostros con claridad. Eran hombres y mujeres que había conocido en vida. Eran aquellos que habían sufrido por mi causa, aquellos que me habían maldecido con su último aliento. Retrocedí, intentando escapar de sus caricias agonizantes, pero Mefistófeles extendió una mano y todo se detuvo. «No tan rápido», susurró. Con un chasquido de sus dedos, el suelo se cerró, tragándose a las almas condenadas. Aún no ha llegado el momento de la desesperación absoluta. Primero, quiero mostrarte algo. Sin tocarme, me obligó a moverme. Mis pies caminaron sin mi voluntad, llevándome a través de un pasillo que no estaba allí un segundo antes. Las paredes estaban cubiertas de espejos sucios y agrietados, y en cada uno de ellos veía reflejos distintos de mí mismo. En uno, era un anciano arrugado, con ojos hundidos y piel pálida como la cera. En otro,
Era un cadáver en descomposición, con gusanos devorando mis mejillas. En el siguiente, mi rostro no tenía rasgos, solo un vacío oscuro donde deberían estar mis ojos y mi boca. No hay un solo destino para ti, Johann, dijo Mefistófeles, caminando a mi lado. Cada uno de estos reflejos muestra un futuro posible. No todos son sufrimiento, pero tampoco todos son redención. Lo miré con desesperación, intentando descifrar sus palabras. Redención, logré susurrar, mi voz sonando como el eco de un muerto. Mefistófeles sonrió y chasqueó los dedos nuevamente. Los espejos se hicieron añicos al instante y el pasillo desapareció. De repente, nos encontrábamos en una gran sala, iluminada por una luz espectral. En el centro, una mesa de mármol negro. Sobre ella, un nuevo pergamino. Una pluma de hueso. Y junto a la pluma, un cuchillo cubierto de sangre seca. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, dijo el demonio, caminando lentamente alrededor de la mesa. Tienes una elección. No una salida, pero una elección. Sus dedos recorrieron el filo del cuchillo con suavidad. Puedes aceptar tu destino y dejar que tu alma se consuma en el fuego eterno. O puedes hacer lo que otros antes de ti han hecho. Tragué saliva, aunque mi garganta estaba seca como el polvo. Otro pacto, murmuré. Mefistófeles se inclinó sobre la mesa y apoyó ambas manos sobre la piedra fría. Oh, no cualquier pacto, querido Johann. Uno mucho más interesante. Uno que podría prolongar tu existencia, pero con un precio mucho más alto. Mi mente intentó entenderlo, pero el miedo y la confusión eran demasiado grandes. Miré el cuchillo, la pluma, el pergamino. Sentí el peso del tiempo sobre mis hombros, la certeza de que el infierno ya me había reclamado. Pero si aún había una opción, si aún había un camino distinto. Respiré hondo. Y extendí la mano. Mi mano temblaba mientras se acercaba al cuchillo. El aire en la habitación era denso, sofocante, como si cada aliento que tomaba se convirtiera en ceniza dentro de mis pulmones. Mefistófeles no apartó la vista de mí. Sus ojos brillaban con expectación, como si ya supiera la decisión que tomaría. El filo del cuchillo estaba frío, más de lo que debería estar. Lo levanté lentamente, sintiendo su peso en mi palma, y miré el pergamino frente a mí. Las letras eran oscuras, casi líquidas, como si hubieran sido escritas con la sangre de alguien que aún sufría. Antes de firmar, Johann, dijo Mefistófeles con su tono melodioso, quiero que entiendas bien lo que estás a punto de hacer. Se enderezó, deslizando las manos por su túnica oscura, y caminó alrededor de la mesa con calma felina. Este no es un pacto de poder, como el anterior. No te concederé riquezas, ni sabiduría, ni placeres. No. Esto es algo mucho más trascendental. Mi garganta se cerró. No quería escucharlo, pero sus palabras perforaban mi mente como cuchillas invisibles. Si firmas este pergamino, no serás arrastrado al fuego eterno, al menos, no todavía. Hizo una pausa, dejando que la idea se asentara en mi cabeza. Pero a cambio, servirás. Ya no serás el gran Johann Georg Faust, el erudito, el alquimista. Serás una sombra, un susurro en la oscuridad, un recolector de almas. El cuchillo se volvió más pesado en mi mano. Mis dedos sudaban, pero no lo solté. ¿Un recolector? Logré preguntar con voz áspera. Mefistófeles sonrió con la satisfacción de un maestro viendo a su alumno entender una lección. Oh, sí. Hay muchos como tú, Johann. Hombres y mujeres que intentaron escapar de su destino y hallaron otra forma de existir. Se convierten en mis ojos, mis oídos, mis manos. Viajan entre los vivos y los muertos, susurran en los sueños de los desesperados, tientan a los ambiciosos con promesas de gloria. Son los que siembran la semilla de nuevos pactos. El peso de sus palabras me golpeó como una ola de plomo derretido. Mi alma estaba condenada de todas formas. Si no firmaba,
me consumiría el fuego. Si lo hacía, me convertiría en lo mismo que había temido toda mi vida. Mefistófeles vio mi duda y se inclinó sobre la mesa, su aliento helado contra mi rostro. Piensa en ello, Johann. No es la muerte, es otra forma de existencia. ¿Acaso no buscaste siempre el conocimiento absoluto? ¿No deseaste siempre ver lo que otros no pueden? Si firmas, verás el mundo como ningún mortal jamás lo ha visto. Mi mente se debatía entre la repulsión y la tentación. La idea de convertirme en un siervo del infierno me aterrorizaba, pero la alternativa era aún peor. La eternidad consumido por el fuego, reducido a un grito sin voz en el vacío. Tragué saliva y bajé la vista al pergamino. Pero entonces, algo cambió. Un sonido sutil, casi imperceptible, se filtró en la habitación. No era un susurro de condenados, ni la risa burlona de Mefistófeles. Era algo diferente. Algo que no pertenecía a este lugar. Un murmullo. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Las sombras en las paredes parecían estremecerse, como si algo más estuviera allí, algo que incluso Mefistófeles no había previsto. El demonio frunció el ceño y miró en la misma dirección que yo. ¿Qué es esto?, murmuró, y por primera vez, noté algo que jamás creí posible en su voz. Duda. El murmullo se hizo más claro. Ya no era un sonido indistinto, sino palabras. Palabras antiguas, poderosas, llenas de una fuerza que reconocí al instante. Eran oraciones. Mefistófeles se irguió de inmediato, su expresión transformándose en una máscara de ira. No, rugió, y en ese instante, el suelo tembló, las paredes crujieron como si fueran a colapsar. El pergamino sobre la mesa se encendió en llamas negras y el cuchillo cayó de mi mano, como si una fuerza invisible lo hubiera arrebatado. El murmullo se convirtió en un canto. Voces resonaban en el aire, pronunciando palabras que quemaban mi piel sin tocarme. No era el fuego del infierno, era algo más puro, más antiguo. Mefistófeles retrocedió un paso, sus ojos brillando con furia. Esto no estaba previsto, siseó. Yo tampoco entendía lo que estaba ocurriendo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen de aquellas voces. La oscuridad comenzó a fragmentarse, como si una grieta invisible la estuviera rasgando desde adentro. A través de ella, vi algo que no creí posible, luz. Una luz tenue, dorada, que parecía filtrarse desde un lugar que mi mente no podía comprender. Mefistófeles extendió una mano hacia mí, sus garras listas para atraparme, pero la luz se intensificó y él gritó con furia. Retrocedió, su silueta distorsionándose como si estuviera siendo arrancado de la realidad. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse. Algo estaba rompiéndose, algo estaba cambiando. Sentí mi cuerpo ser arrastrado, no por manos invisibles esta vez, sino por una fuerza desconocida. No sabía si era una salvación o una condena aún peor. Solo sabía que el pacto, la firma, la decisión, ya no importaban. El vacío me envolvió de nuevo. Pero esta vez, no era el mismo vacío. El vacío me envolvió, pero no era el mismo abismo sofocante de antes. No caía eternamente en sombras líquidas ni escuchaba los susurros de los condenados. Esta vez, era diferente. Sentía que algo me sostenía, como si una presencia invisible evitara que me desvaneciera en la nada. Mi cuerpo ya no era solo carne y hueso, era luz y sombra al mismo tiempo, atrapado entre dos fuerzas que luchaban por reclamarme. Mefistófeles gritaba en la distancia, su voz retumbando como un trueno en un cielo sin fin. Lo vi retorcerse en la penumbra, intentando acercarse a mí, pero cada vez que lo hacía, la luz se intensificaba, empujándolo hacia atrás. Su silueta se distorsionaba, su rostro cambiaba, multiplicándose en cientos de formas monstruosas antes de regresar a la de siempre. Esto no puede estar pasando, rugió. Tú me perteneces. La luz siguió creciendo, envolviendo todo a mi alrededor. El suelo, la mesa, el pergamino quemado, todo desapareció en una explosión silenciosa.
Intenté moverme, pero no había dirección en la que ir. No sabía si estaba ascendiendo o descendiendo, si estaba muriendo o renaciendo. Lo único que tenía claro era que algo, o alguien, me estaba arrebatando del infierno antes de que el pacto pudiera sellarse completamente. Y entonces, de golpe, todo se detuvo. Abrí los ojos y me encontré de pie en el centro de mi estudio. La misma habitación en la que había convocado a Mefistófeles la primera vez. Las velas seguían encendidas, parpadeando con una luz temblorosa. El círculo de invocación seguía en el suelo, aunque ahora las líneas estaban desdibujadas, como si el tiempo las hubiera erosionado en segundos. Respiré con dificultad y llevé una mano a mi pecho. Mi corazón latía. Estaba vivo. Me giré con brusquedad, esperando ver la figura de Mefistófeles acechando en las sombras, pero la habitación estaba vacía. El aire olía a cenizas y azufre, pero ya no había presencia demoníaca, ni susurros ocultos en los rincones. ¿Era posible? ¿Había escapado? Un golpe seco resonó en la puerta. Mi sangre se heló al instante. No me moví. No respiré. Otro golpe. Mi garganta se cerró. Sentí las manos sudorosas, el pulso acelerado. Lentamente, me acerqué a la puerta y apoyé la oreja contra la madera. Nada. Solo silencio. Pero entonces, justo cuando pensaba alejarme, una voz familiar habló desde el otro lado. Johan, ¿creíste que sería tan fácil? El suelo bajo mis pies se estremeció. Las velas se apagaron todas a la vez. El aire se tornó helado y el olor a azufre regresó con una intensidad insoportable. Me alejé de la puerta, tambaleándome. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas, extendiéndose por las paredes, reuniéndose en un punto. Lentamente, de ellas emergió una figura. Sus ojos brillaban como brasas. Su sonrisa era la misma de siempre. Mefistófeles estaba allí. Pero algo era diferente. Su presencia no era tan sólida como antes. Su silueta parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse en mi realidad. Su expresión ya no era solo de burla, había algo más en sus ojos, frustración. Alguien interfirió, murmuró, observándome con detenimiento. Alguien rompió el pacto antes de que se completara. Traté de hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El demonio avanzó lentamente hacia mí, cada paso suyo resonando como un eco imposible en la habitación. No me sorprendería que fueran los monjes de Wurzburg, continuó, con voz áspera. Siempre han sido un estorbo. Sus ojos se entrecerraron. Pero no creas que esto ha terminado, Johan. Intenté dar un paso atrás, pero mi espalda chocó contra la pared. Mefistófeles inclinó la cabeza, observándome como un cazador que evalúa a su presa. No puedes escapar de lo que eres. No puedes borrar lo que hiciste. El tiempo corre, y tarde o temprano, volveremos a encontrarnos. Extendió una mano, como si fuera a tocarme, pero antes de que sus dedos rozaran mi piel, su silueta comenzó a desvanecerse. Su figura tembló, desmoronándose en sombras líquidas. Sus ojos fueron lo último en desaparecer, clavados en los míos hasta el último momento. Y luego, el silencio. Me desplomé al suelo, sintiendo mi pecho subir y bajar con respiraciones descontroladas. Había sobrevivido. Por ahora. Conclusión. Nunca volví a ver a Mefistófeles, pero su presencia nunca me abandonó por completo. A veces, en la soledad de la noche, siento su mirada en la oscuridad. Otras veces, los espejos reflejan algo que no soy yo. Sé que el pacto no se cumplió como debía, que algo, o alguien, interfirió en el último momento. Pero también sé que él tenía razón en una cosa, esto no ha terminado. Desde aquella noche, no soy el mismo. Algo dentro de mí cambió. Tal vez mi alma sigue atrapada entre dos fuerzas. Tal vez no soy completamente humano ya. O quizás,
Solo estoy viviendo tiempo prestado. Pero hay algo que no puedo ignorar. El pacto no se rompió. Solo se aplazó. Y cuando la última vela se apague, cuando mi última respiración se disipe en el aire, cuando la medianoche llegue por fin, Él volverá por mí.